Flash informativo. Bueno, Laura Acosta afirma que Gonzalo Castillo salió del Estado con una deuda de 5.000 millones de pesos. Laura Acosta es parte de la defensa del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, uno de los funcionarios imputados en la presunta red de corrupción contra el Estado desmantelada mediante la Operación Calamar. Defendió la inocencia de su defendido y dijo que este salió de la administración pública con una deuda de 5.000 millones de pesos, por lo cual no se le puede acusar de enriquecimiento ilícito. Rechaza también al mismo tiempo la afirmación del Ministerio Público que imputa a Gonzalo Castillo y a varios exfuncionarios, al igual que otras personas, de haber defraudado al Estado con más de 19.000 millones de pesos durante las gestiones del expresidente Danilo Medina, época en la que el acusado se desempeñaba como ministro de Obras Públicas. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, esos fondos se obtuvieron ilegalmente para financiar la campaña preelectoral y electoral de Gonzalo Castillo cuando fue precandidato y candidato a la presidencia del país en el 2020 como representante del entonces partido de gobierno PLD. Mira, y otra de las declaraciones que hicieron estos abogados de Gonzalo Castillo fue de que las declaraciones de los imputados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público por el criterio de oportunidad se contradicen con la acusación de la PEPCA porque dicen que este entramado inicia en 2014, 2015 y la finalidad, si se suponía que era financiar la campaña de Gonzalo Castillo, no coincide con esa época en que él se postuló como candidato y que aspiraba a la presidencia. Sí, esa eran parte. Ellos decían que las declaraciones que dieron los diferentes delatores, digamos, que estuvieron hablando a favor del Ministerio Público durante las audiencias, tumbaban, desmoronaban lo que era la teoría del caso del Ministerio Público. También planteaban, por ejemplo, la situación en que supuestamente el dinero se llevaba en una camioneta F-150 a la oficina de Gonzalo Castillo y esa camioneta entraba en el sótano. Ellos dicen que presentaron ante el tribunal un video y un acto de comprobación donde se puede visualizar que una camioneta F-150 no puede entrar al parqueo, o sea, materialmente no puede entrar al parqueo del edificio en donde se encuentran las oficinas de Gonzalo Castillo. O sea, que ellos dicen que hay ciertas incoherencias, sobre todo en esa acusación que presenta, en ese sometimiento que presenta el Ministerio Público, además de alegar de que Gonzalo Castillo, cada vez que ha salido del país, desde hace ya un tiempo, le ha notificado al Ministerio Público que va a salir del país y que hicieron la entrega de las 37 matrículas de las aeronaves que tiene el IDOSA, además del original del pasaporte, como forma de demostrar el arraigo y la decisión de permanecer en el proceso que tiene su representante. Eso como parte de justificar de que no se le ponga prisión preventiva. Correctamente. Yo quiero hacerte una pregunta, tú como abogado. El hecho de que se le den tantas negociaciones de personas que declaran su culpabilidad con el objetivo de colaborar, que a Soraya no le gusta mucho. Bueno, es que no me parece. Me parece una injusticia de la justicia. A ver, quiere decir que no tienen el caso tan agarrado, que necesitan tantos delatores, porque cada día se suman más. Tengo entendido que ya van como 12. Entonces, eso es un arma de doble filo en el sentido de que si al final no quedan como condenados en el proceso, se desacredita el PEPCA de tantos criterios de oportunidad. Entonces quería como tu opinión respecto al caso. Lo que pasa es que con estos delatores que ya están siendo sometidos a la justicia, no es como ocurre con lo que ellos no sometieron. Con esto, que en el proceso de la medida de coerción han ido declarando de que sí, ellos tenían conocimiento y se han ido uniendo al Ministerio Público, va a ocurrir algo diferente, va a ocurrir similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con Francisco Pagán, en el cual se llega un juicio penal abreviado, exactamente. O sea, una pena menor, pero lo que una pena menor. Si al final no se llega a comprobar la culpabilidad de los otros, se desacredita un poco el proceso. Lógicamente se desacredita un poco el proceso. No, un poco no, se desacredita mucho. Sí, completamente. Pero yo te digo algo. Con las declaraciones de Ángel Locuar, por ejemplo, terminando la semana recién pasada, con declaraciones como esa, admitiendo
incluso dando detalles de cómo operaba y de cómo se realizaba, yo creo que pues se le cae. Al final, pero el Ministerio Público al final no se le hace daño a su proceso, porque ¿qué ellos es lo que consiguen? Por un lado, consigo que estas personas queden condenadas, porque van a quedar condenadas. Al final quedan condenadas como corruptos. Eso no hay duda. No, y judicialmente también van a tener una sentencia. Ellos pudieran también negociar, negociar que no tengan una pena obligatoria. No, una pena van a tener. Lo que se puede pedir, lo que se negocia mayor usualmente es solicitar la suspensión de la pena, de que no se cumpla la totalidad. Pero siempre lo ponen a cumplir una parte. Okay. Pero va a haber una sentencia además firme que los va a condenar a ellos como corruptos por el delito que sea que al final se decida incluir. Eso por un lado. O sea, que van a tener condenas en contra de esas personas. Porque Pagán negoció, pero Pagán está condenado. Que no le quede duda a nadie. Con prisión domiciliaria. Pero está condenado. O sea, es una persona que fue condenada por corrupción. Eso no le debe quedar duda a nadie. Entonces, pero consiguen eso por un lado. Y por otro lado, tratan de fortalecer el caso contra los principales cabecillas. ¿Qué es lo que ellos andan buscando? O lo que ellos entienden que son los principales cabecillas. Eso te iba a decir, que ellos entienden. Porque ¿quién quiere decir o dónde dice que los que ya se han presentado y han dado su declaración, su versión y han colaborado, no eran parte también importante de ese mismo entramado? Esto es una cacería. Y se beneficiaron igual. Pero tienen que tener los otros mayor importancia para tú acceder a esa colaboración del que está abajo. Porque para alcanzar un pez mayor. Claro. Pero oye, lo que te voy a decir es que había gente que eran hasta chofer, señores. O sea, ¿qué tú haces condenando a un chofer? No, claro. Tú no logras nada. Tú no haces nada condenando a un chofer. Por ejemplo, tú quieres condenar al que era el jefe de ese chofer. Y yo te voy a decir algo. Yo no creo que el Ministerio Público simplemente se quiera quedar aquí. Esto puede llegar más allá. Uno no sabe cuáles son las últimas, el último objetivo que puede tener el Ministerio Público. El Ministerio Público ya ha solicitado que este caso sea declarado como complejo. O sea, en esta fase de investigación pudieran entrar otras personas. Sí, pudieran, porque esto simplemente... En este proceso de 2 años. En este proceso que acaba de iniciar. Aquí se va a pedir una medida de coerción para continuar con la investigación, y durante la investigación, cuando vayan a presentar acusación, se pueden incluir otros imputados. Yo tengo una inquietud y me llama la atención saber o pensar que este caso estaba en gaveta, estaba guardado, era del conocimiento, era voz populi, se comentaba hasta más no poder. ¿Y cómo lo sacan justo en este momento? Que no quiero decir que no tenga un asidero, que no tenga la responsabilidad, no estoy justificando tampoco, pero ¿no será como que lo han sacado en un momento estratégico? A ver, ellos tenían 2 años investigando y ya se sabía lo de Donald Guerrero. Lo que no se sabía era la inclusión de los otros. No se sabía, sobre todo, la relación que hicieron con Gonzalo, que aparentemente fue la parte final. Aquí, supuestamente, incluso hasta Guido Gómez dijo que se habían presentado unas nuevas informaciones, que era lo que se estaba esperando para someterse al caso de Donald Guerrero. Y a la semana y pico salió el sometimiento contra Donald. Yo te digo algo, Soraya. Desde que inició este Ministerio Público, yo entiendo que es un Ministerio Público hasta cierto punto independiente, en el sentido no tanto independiente, que no obligatoriamente recibe órdenes de Palacio como recibían otros ministerios públicos, pero yo sí siempre entendí, y así lo dije, que el manejo del tiempo sí podrían ser un poco complacientes. En eso sí podrían ser un poco complacientes. No quiero decir que el caso sea político. No quiero decir que la persecución sea política. Es muy posible que haya argumentos y elementos para procesar a estas personas. Ahora, el timing sí podría tal vez llevarte a una interpretación de que pueda ser político. Y yo creo que... Y si hay pruebas y si hay razones para someter a este grupo o a cualquier otro grupo que ha manejado fondos públicos, a mí que no me hablen de que es un caso político. Claro, tienen que demostrar lo contrario. El Ministerio Público siempre va a tener el argumento que también se le puede comprar de que es válido, de que tienen, aparte de ese expediente, tienen 4 expedientes más grandes de corrupción, de que no cuentan con los recursos, de que no cuentan con la herramienta, de que ahora fue que pudieron, que no pueden con tanto. Ese va a ser siempre su argumento. Entonces, si recordamos a doña Lizelot Marte de Barrios, que en ese momento era presidenta de la Cámara de Cuentas, que decía que aquí hay que con la cantidad de dinero que se va por la corrupción, que se nos escapa del erario público por la corrupción, aquí pudiéramos tener 2 repúblicas dominicanas. O sea, que si es pensando en esas declaraciones, me acaban de llegar a la mente, entonces nunca terminaremos de poder llevar y que paguen a aquellos que han desfalcado al Estado. Otra cosa, el Partido de la Liberación Dominicana, desde que inició el proceso, había tomado las declaraciones
declaraciones de Ángel Lockhart, o sea, antes de que él se declarara culpable y hiciera el acuerdo de que el presidente Luis Abinader había recibido dinero como parte como de una defensa a su caso, y ahora queda un poquito mal ante la opinión pública. Es que porque ya Ángel Lockhart admitió culpabilidad. Y ellos lo agarraron como un referente para defenderse. Como te digo, que para mí eso era una defensa pobre desde el primer día. Muy decir que Ángel Lockhart donó, y era Ángel Lockhart que lo decía. Yo a quien apoyé fue este gobierno, y era este gobierno que yo le daba dinero. Sí, pero que no solamente porque a ti no te están sometiendo porque tú aportaste dinero a la campaña de Gonzalo Castillo. Fue por todo lo otro que se hizo para poder obtener ese dinero que supuestamente iba para la campaña de Gonzalo Castillo. Era lo que le decía también a Yasmín, o hablábamos fuera del aire, que con relación a que la defensa de Gonzalo Castillo decía que el fin no podía ser para la campaña, que queda excluido, que queda liberado en un sentido, porque en ese momento no era candidato presidencial. Y yo digo, independientemente de quién se trate, que no importa cuál era el fin de malversar los fondos y de usar los fondos, es que se hacía. Claro. No importa para qué se utilizaban esos dineros. Yo lo que creo que sí es cierta la acusación, se venía haciendo desde hace un tiempo con el objetivo de mantener el partido en el poder, sea cual sea Gonzalo y sea otra persona. Pero claro, tú lo que no puedes es tener como teoría del caso. Mira que lo que pasa también, nosotros no hemos podido ver las audiencias porque han sido a puerta cerrada, como debe de ser, porque es una audiencia de medida de coerción. Pero tú no puedes tener una teoría del caso en la cual el dinero se usaba para la campaña de Gonzalo Castillo y decir por otro lado de que esta estructura venía funcionando desde 2014, 2015, 2016. No se puede. Porque que tú estás admitiendo entonces. Oye, que sí. Si funcionaba desde esa época, entonces el objetivo de esa época era otra. Porque Gonzalo Castillo en el 16 ni soñaba con ser candidato a la presidencia. Entonces, en mayo del 2019, Gonzalo Castillo tampoco tenía idea. Pero también es una manera de admitir que sí que funcionaba. Claro. Que sí que había. Sí, porque eso es lo que dice. Funcionaba. Ahora, yo lo que te puede dejar dicho eso es que tal vez aquí faltan piezas. Exacto. Porque tal vez no era para Gonzalo Castillo, o sin el tal vez, no era para la campaña de Gonzalo Castillo que se aportaba antes. Pero eso se pudo extender. ¿Y eso le quita credibilidad a la acusación? No le quita. Yo no digo que le quita credibilidad a la acusación. Yo lo que digo es que con respecto a Gonzalo Castillo, tal vez tengan que reformular o individualizar cuáles hechos eran para su campaña y cuáles no fueron para su campaña. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas tardes, mi querida Soraya, mi querida Yasmín, mi hermano Manuel, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. ¿Por qué tú hablas literalmente? Así, como que bueno. Él está emocionado porque Manuel está aquí. A él le gusta no, cuando Manuel Manuel, tú tienes que ir todos los días, Manuel. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú digo, gracias, José, por Soraya, lo que a mí nos toca. Soraya, vamos a buscar ese dinero a Manuel, Soraya, vamos a buscar esos cuartos, Manuel. Pero José, no me desacredite así en el aire, pero señor. No, espérate. No, lo que pasa es que tú le pagas, pero él quiere más. Espérate, Manuel, espérate. Ay, caramba. Cuéntanos. Mira, lo que pasa, Manuel, por favor, no me hable de separar nada, Manuel. Esto va demasiado bien. No invente de que con separar nada a nadie. De 20 ya tenemos 14 que dijeron el sí. Nada más faltan 6 que terminen de entender y lleguen a acuerdo, señores. Mira, si tú pones al pueblo a elegir, ¿qué ustedes quieren? Que devuelvan no quiero decir lo robado, que devuelvan el dinero corrupto y se vayan para la casa, o que caigan presos y no devuelvan los cuartos. ¿Qué tú crees que la gente va a decir? Bueno, que devuelvan el dinero y... ¿Están viendo? No, que devuelvan el dinero y que cumplan un poquito, aunque sea. O sea, que mi llamado... Que sean privados de hacer negocio también, es otra manera. Tú dices, no, privado de hacer negocio. Privado tú sabes que en política, eso sí se debería. Y hacer negocio también, y hacer negocio privado. Porque se puede hacer corrupción. Porque ¿de qué va a vivir? Cuando salga de ahí, privado de hacer negocio, eso bueno, no que sea empleado, igual que tú y que yo, empleado. La carrera política, sí. Bueno, pero mira, otra cosa que es que yo lo que quiero es hacer un llamado de atención. Soraya, por favor. Mientras estamos aquí todos nosotros, hablando del caso Calamar, Pulpo y todos los animales del mar que puedan haber. En este momento, hay funcionarios que están fallando. O sea, yo lo que quisiera que se le llame la atención a todo el que está pensando hacer la cosa mal hecha, o que está firmando cheques, o duplicando nómina y cosas, que por favor entienda que ese mismo destino
lo pueden ver ellos dentro de unos años. Por eso tienen que existir esos castigos ejemplarizadores para que el otro, cuando piense hacer algo, cuando intente hacer algo, se lo piense 2 veces. Claro. Bueno, Faride se lo dijo en estos Y días. lo grande que son familias. ¿Quién dijo? Bueno, la Faride, Faride. que estuvo callada Ella por habló. mucho ¿Dónde tiempo, está? Ahí habla Faride. Sorprendentemente habló. Fíjate. ¿Qué ella dijo? Fíjate. Precisamente, Habló de unas ratas, habló de unas ratas. precisamente eso. En Semana Santa Cuidado. todos los milagros existen, Bueno. caramba. Tú sabes que hay elecciones el año que viene. Bueno, Parece que pero los numeritos no le están dando. tiene toda la razón y también era conversación nuestra, tema de conversación antes fuera del aire, que realmente y que es una pena que aquí uno cree que es solo el caso Calamar o el caso tal, pero que hay funcionarios que han habido casos incluso ya señalados en este gobierno y que así deben haber otros que no se refiere únicamente al gobierno pasado, al gobierno del PLD, que aquí hay que tener el ojo muy buen puesto en el funcionamiento y en el comportamiento de cada funcionario, pero para eso tiene que haber un veedor, una persona que está mirando que no se haga también parte de todo ese entramado. Que no solamente se retire la persona del cargo, que eso es lo que están haciendo. No puede ser. Se arma un escándalo, Mira, retiran del ay, cargo. qué pero yo bueno, no he visto ninguna devolví investigación. dinero, parte del dinero, porque encontrarán la manera, el que hace este tipo de cosas encuentra pero la en este manera de gobierno, Cada colocar. vez que hay una denuncia, quitan la gente del cargo, Bueno, pero yo no he visto investigaciones. Pero, por sometimientos. ejemplo, se habla y sale que en las próximas horas, aquí por lo menos lo reportan a través de las redes sociales, de que el que está mencionado en la operación, en esta operación Calamar, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, el señor Mérido Torres, aparentemente estaría solicitando una licencia a su cargo por haber estado involucrado en este caso. Que lo había en esta operación pedido Calamar. doña Milagros Ortiz Bosch, sugería esa que es la decíamos información. aquí en el programa, Debería decía, ser más contundente, pero esa sugerencia, ese rumor- esa sugerencia de doña Milagros que debe renunciar, ¿por qué no ha sido destituido? ¿Por qué esperaron incluso que pusiera el cargo a la Yo disposición, creo que que tomara Ese la rumor lo da a licencia? conocer Miralba Ruiz a través de su cuenta de Twitter. Ya. Miren, señor, pero por ejemplo, el tema que estamos hablando aquí de los delatores y de cómo sirven. Por ejemplo, en este mismo expediente, Jenny Berenice te habla de que Francisco Pagán, en una reunión que estuvo presente en el Palacio Nacional, declaró de que a José Ramón Peralta, él mismo le entregó 50 millones de pesos. Entonces, miren. Dice que se la entregó en efectivo. En decía. efectivo, en su oficina del Palacio Nacional, quien era en ese entonces ministro administrativo de la presidencia. Y ese tipo de cosas, si fue entregado. Eso fue previo a las elecciones primarias Si fue entregado, yo del PLD en pregunto, el tú como 2019. abogado, si fue entregado en efectivo, si no hay manera de rastrear esa operación, si todo, ¿cómo se demuestra? Bueno, ahí están las declaraciones de Pagán y él tiene que por lo menos demostrar el origen de dónde salió. Y no hay personas esos que si 50 se, millones de pesos. pregunto también, no hay personas que si se convierten en los delatores, en los que están supuestamente informando, también no pueden llegar a ciertos acuerdos para dañar o pretender que están colaborando y hacer más daño a los que quieren ver condenados. Se me ocurre pensar. Podrían mentir, pero siempre hay que seguir el rastro del dinero. Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo Pagán obtuvo esos 50 millones? Tú lo vas siguiendo. Se lo da a José Ramón. A José Ramón, ¿qué pasa después con esos 50 millones? Y tienen que haber otros elementos de prueba. Personas que pudieron acceder a esos 50 millones, lo que se hizo con esos 50 millones. Uno va armando, Soraya. No hay el caso perfecto con las pruebas perfectas. Hay indicios que tienen que tener la intención de ser lo suficientemente fuertes para destruir la presunción de inocencia. Pero este caso apenas comienza. Sí. No creo yo que vayan a condenar a una persona por las simples declaraciones de Francisco Pagán. En el para día de ponerte un hoy ejemplo. terminará entonces las exposiciones de la parte de la defensa, luego entonces que el Ministerio Público vuelve a... Correcto. Mira, alrededor de hace 3 horas, 4 horas, cerca del mediodía del día de hoy, finalizaron todos los imputados de presentar sus defensas y sus pruebas de arraigo para garantizarle al tribunal que se van a mantener en el proceso. Ahora tienen el derecho, y en ese proceso están, el Ministerio Público, de un derecho a réplica, es decir, de referirse a las defensas de cada uno de los 20 imputados. Uno pensaría... Hay que ver cuánto dura eso, porque duraron demasiado. Uno pensaría que con 14 de ellos no hay mucho de qué hablar, simplemente solicitar la variación de la medida de coerción porque admitieron responsabilidad. Con los otros 6 es posible que entren a aspectos de sus defensas, pero... O sea, como para refutar lo que expusieron. Correctamente. Por ejemplo, si Laura Costa, que es la abogada de Gonzalo, dijo que una F-150 no entraba en ese edificio, en el parqueo, bueno, ellos van a decir la teoría de por qué ellos mencionan que el dinero se llevó en esa camioneta.
Ellos tendrán una respuesta para eso. Luego de eso... La jueza se retira. No, luego de eso todavía hay un derecho a contrarréplica. Del encartado. De los imputados. Claro, la magistrada tiene que en ese momento modelar los tiempos. En el sentido de que le puede decir Ministerio Público, tienen media hora para presentar su réplica. Imputado, cada uno porque tiene... si no termina. Claro, cada uno tiene 15 minutos. Y este proceso se supone que debe durar 4 o 5 horas más. Yo entiendo que hoy, antes de que finalice el día, la audiencia debe quedarse cerrada, pendiente de la decisión de la magistrada. Y esa decisión y la magistrada ¿y la daría cuándo? Y ella se va a retirar, a recesar posiblemente hasta mañana 2 de la tarde. Posiblemente hoy 10 de la noche se cierre la audiencia. La magistrada ordena un receso para dar su decisión en el día de mañana. 11 de la mañana, 2 de la tarde. ¿No te parece excesivo el proceso de lo que dura el Ministerio Público exponiendo? ¿Eso no pudiera ser un poco más abreviado? Mira, yo creo que sí, que es un poco excesivo. No hay reglas. No hay reglas. Bueno, la regla es que tiene que leer su solicitud de medida de coerción. Y su solicitud tiene 3.000 páginas. Tiene 2.000 páginas. Tú puedes leer las 2.000 páginas. Por eso duraron día y medio leyendo su solicitud de medida de coerción. Eso para mí es una locura. Pero bueno, ese es el proceso. Pero como te digo, pienso que estos procesos son bastante largos. Y creo que se hace hasta cierto punto, hasta un juicio anticipado. Se presentan defensas que no es el momento para presentarlo. El juicio, la audiencia de medida de coerción es una audiencia de arraigo. De usted demostrar, mira, Ministerio Público, yo acuso a estas personas por esto, yo tengo estos elementos de prueba. Ok, ¿cuál es el arraigo que ustedes tienen para mantenerse aquí en el proceso? Y eso debe bastar. Pero lamentablemente no es así como funciona. Y así como funciona en la mayoría, digamos, de los expedientes del derecho penal común, situado al día a día. Para ponerte un ejemplo, un rol de audiencia de la Oficina de Atención Permanente tiene 14 audiencias más o menos en un día. Y las 14 se conocen en una mañana. Fíjate aquí tenemos 2 semanas para conocer una audiencia. Pero lo que pasa es que estos son casos muy complejos que llaman la atención, que el Ministerio Público tiene muchas pruebas y además tiene una solicitud de medida demasiado larga. 2.000 páginas no se leen tan fácil. Una pregunta. El hecho de que lo declare complejo la PEPCA y quiera extenderlo por tanto tiempo, eso quiere decir que no tiene todo agarrado, porque todo ese tiempo para darle chance para investigarlo. La declaración de caso complejo que lo hace el juez, lo que hace es que, entre otras cosas, te amplía los plazos. En lugar de tú tener 3 meses para investigar y presentar acusación, entonces tú tienes 8 meses que se pueden extender 4 meses más. Entonces, no te da indicio de que para mí no. Para mí lo que te da indicio, lo que pasa es que es un caso que verdaderamente es complejo y que no es lo mismo un caso simple, de un robo simple, de un homicidio de que solamente hay un involucrado, en el que tú tienes 3 meses, que tú tener un caso donde hay multiplicidad de actores, multiplicidad de hechos, de delitos. Es decir, hay un nivel de complejidad que amerita mucho más tiempo. Yo me imagino que no van a salir más casos por ahora, porque no hay suficiente personal en presupuesto para perseguir tantos casos. Por eso decía, entonces... hay que ver. Yo no sé si están todos los que están. Bueno, mira, dice el ex senador de Santiago, Julio César Valentín, que recibió menos fondos de los que señaló Francisco Pagán, o sea que sí los recibió, que fue uno de los enlaces que nombró del Partido de la Liberación Dominicana en los interrogatorios ante el Ministerio Público. Dijo Julio César Valentín que él o los candidatos a diputados de qué se tratan y que son señalados no conocían que se trataba de dinero irregular y que siempre pensaron que se trataba de los fondos dados por la Junta Central Electoral o por donaciones privadas hechas en respeto a la legislación dominicana. A eso voy, porque no necesariamente el tú recibir dinero significa que el dinero es ilícito. Tú puedes recibir dinero para la campaña. O sea, Francisco Pagán le pudo haber dado 50 millones a José Ramón, dinero que donó una persona. Como aquí tanta gente. Pero aquí todos los empresarios donan y le donan a todo el mundo. Se dedican a eso, a invertir en los políticos, en la campaña. Pero así fue que sacaron a Temo más o menos del caso de Odebrecht. Temo dijo, yo no sabía que ese dinero era de corrupción. Claro, yo era en ese momento yo estaba en el partido y en mis funciones me tocaba recibir dinero, pero... Otra cosa, si no van a investigar a los legisladores que tienen bancas de apuestas, que dijeron que admitieron que fueron extorsionados y que la situación estaba muy difícil y que fueron extorsionados, como que son inocentes porque tú pudiste no recibir el dinero. Sí,
pero al final del día, yo me imagino que todos esos que estuvieron más involucrados serán testigos o formarán parte de la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Como yo te digo, no todos, todavía no están todos, pueden faltar más personas que tal vez sean añadidas al proceso. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué, para ponerte un ejemplo, el que era administrador del Banco de Reserva no forma parte del proceso, del expediente? Claro. Eso es algo que le ha llamado mucho la atención a la gente. Pero el hecho de que no esté todavía no significa que no va a estar en el futuro. Claro. Bueno. Mira, y otra de las noticias de hoy sobre el caso, el que era encargado de juegos de azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, habría admitido su responsabilidad en esta trama. En ese sentido, el Ministerio Público varió la solicitud de medida de coerción. Su abogado rechazó que se haya llegado a un acuerdo, pero informó sobre la variación de la medida de coerción del Ministerio Público de prisión preventiva por arresto o de domiciliario. Pero también vemos el caso de que el Ministerio Público no se opuso a que la jueza le otorgara arresto domiciliario a Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández, que también están vinculados a este caso. La defensa de ambos solicitó al tribunal que se le imponga arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, y que rechazara la solicitud de prisión preventiva. O sea que no siempre ellos están pidiendo en todos los casos prisión preventiva. No, y sobre, no en todos los casos. Y en los casos que han llegado a un acuerdo están solicitando la variación. Sí, pero dice, no significa que hayan llegado a un acuerdo con el órgano persecutor. No que haya llegado a un acuerdo, pero sí cuando en su exposición ante el Ministerio Público, ante la audiencia, a lo que le están variando la solicitud de medida de coerción, es porque hasta cierto punto han admitido la teoría del Ministerio Público. Se habían dicho que eran 14. No se ha llegado al acuerdo, digamos, de manera. Tiene que validarlo el juez. De manera textual. En este caso, lo validaron todo. No, es que por eso te digo, es que el juez no ha validado ningún acuerdo todavía de estos que están sometidos. Pero ya hay una conversación. La norma que lo valide. En la mayoría de los casos sí. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con mucho más de qué pasa. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.